Seguir con el tema, ¿qué les parece? A ver, Camino. Bueno, a mí me parece, lo primero que quiero decir es que me parece saludable y oportuno que se discutan todas las cosas. Así que desde esa perspectiva me parece bien lo que hace el senador. Creo que sobre el tema estarían faltando más datos contundentes de mi perspectiva para suponer que habría un alto, ya sé que está la encuesta de FEMI, pero fue hecha en otro contexto, un poco lo que decía Pablo más temprano. Yo soy de los que cree que llegado el momento, el personal de la salud, ni hablar, pero yo diría que el grueso de la población en general va a estar dispuesta a vacunarse y va a entender la importancia del asunto. Pero para que eso se logre se necesitan cosas básicas como información, campañas públicas, generar confiabilidad entre el discurso oficial y los ciudadanos, que es la tarea constante entre quienes gobiernan y su público, ¿no? De todas maneras, a mí me parece interesante hacernos algunas preguntas, porque también he escuchado como reacción, estos son los que te mandan a vacunarte por los gobernantes y ellos no son los que se vacunan, ¿no? Del mismo modo que si fueran los gobernantes los primeros en vacunarse, dirían, mirá, se cuelan en la fila y garronean a los demás. Es una pulseada interesante, pero yo creo que habría que tenerla en cuenta, a ver si desde la perspectiva simbólica, algunas personas, y no me imagino incluso necesariamente exclusivamente del gobierno, se vacunan a modo de símbolo. Me parece que es un asunto, repito, por lo menos para discutir. No quiero, siento que no soy leal con mi pensamiento ético, si no digo lo siguiente que voy a decir ahora. Primero, yo soy pro vacuna, cuando llegue el momento y mi turno me voy a vacunar, por supuesto. Creo que el personal de la salud debe vacunarse por buena parte de las razones que dijo el senador, por las razones del sentido común. Pero también me veo en la obligación de decir que justo por las mismas razones que siento que el personal de la salud se tiene que vacunar, y ojalá que sea en forma voluntaria, no es este el momento para que el personal de la salud tenga una rebaja del 5% de su salario. Nos manda un mensaje una dentista diciendo que justamente mientras se discute todo este tema, la Asociación Odontológica Uruguaya está suplicando porque nos tengan en cuenta en el equipo de salud. Somos de los profesionales de mayor riesgo y mayor contagio, así que queda dicho también. De acuerdo. Pero, bueno, creo que, como decía antes de la pausa, el tema es la información. Y me parece saludable que se haya dado a conocer el resultado de esta encuesta de FEMI, porque creo que es natural que todos, a esta altura del partido de lo que va de la pandemia, tengamos dudas. Entonces, me parece saludable entender que un porcentaje que yo creo que no es escandaloso, es un 15% que dijo en los primeros días de enero, estaba Juan Ramón recordándonos la fecha en la cual se hace la encuesta, que no se vacunaría, cuando todavía no se sabía realmente cuáles eran las vacunas que iban a estar destinadas a esa población, cuál era la efectividad, y cuando creo que todos teníamos muchas dudas al respecto, seguimos teniendo ahora. Entonces me parece saludable que se haya dado a conocer ese resultado, que perfectamente podría haber quedado allí a la interna y no haberse divulgado, porque habla de una circunstancia que nos ha acompañado durante toda la pandemia. Ayer hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, que un día nos decía una cosa y tal vez 2 meses después nos decía otra, porque todos hemos aprendido sobre la marcha y todos vamos conociendo información distinta sobre la marcha. En este caso, el de las vacunas, no se puede comparar una vacuna del sarampión que de repente tiene 30 años de trabajo con una vacuna que todos sabemos que se hizo de manera meteórica en una carrera comercial de unos laboratorios con otros que todos estamos mirando muy atentamente. Pero además, tampoco creo que el gobierno o los gobiernos tengan las herramientas para determinar que esta vacuna sea obligatoria en algunos sectores, en la medida de que siguen existiendo esos contratos de confidencialidad de los que hablábamos ayer. Entonces, si tú me decís, bueno, yo no puedo divulgar lo que firmé con este laboratorio, no sabemos de lo que se hacen cargo unos y otros desde el punto de vista de los efectos adversos desde el punto de vista sanitario, yo no le puedo pedir a nadie que se vacune obligatoriamente mientras eso siga vigente. Acá otro televidente nos pone que si es obligatoria, quiero seguro del Estado por cualquier nocividad que me perjudique. Exacto, del Estado o de los laboratorios y además, bueno, ¿cuáles son las circunstancias o los efectos adversos a los que me puedo someter? Ramón. Al televidente ese o a mí o a cualquiera de los que fuimos a Brasil en estos años a visitar la Mata Atlántica, se nos exigía como obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. No fuimos ahí al costado del Pereira Rosell, al Hospital Militar y a otros lados a dar la vacuna, calladitos, ninguno preguntó qué contenía la vacuna y nos la dimos porque era obligatoria. O sea que también tenemos que desmistificar este tema y llevarlo
al plano de lo que va a ser cuando estén las vacunas. Hoy no digo nada nuevo, no voy a decir nada original. La encuesta de FEMI es una fotografía de una realidad en un determinado momento. Es lo que te preguntan que vos pensás o que vas a hacer, pero tampoco es lo que vos vas a hacer llegado el momento. Y yo creo que es un buen piso, como decía Verónica, lo del 85%. Es muy interesante que ya haya un 85% que digan en pleno enero, cuando le hacen la pregunta, que se va a vacunar. Yo creo que cuando lleguen las vacunas, se van a vacunar todos. Y repito lo que dije al principio del programa. O sea, si eso fuera un problema, el Estado puede obligarte a vacunar. ¿Qué pasa en otros países? Con Argentina, con los médicos argentinos. No. O sea, yo no he escuchado. De la obligatoriedad no se ha escuchado. No, Es más, por eso. dentro de la propia Organización Mundial de la Salud hay este mismo debate que estamos teniendo nosotros respecto a la población en general y no hay, O sea, no sé. por el contrario, a nivel de la Organización Mundial de la Salud se habla de convencimiento de la necesidad de informar justamente por todos estos argumentos, ¿no? Lo que sí me gustaría, fue interesante el mensaje que te llegó, Jaime, respecto de la gente del mundo odontológico. Me parece que hay que extender el tema de personal de salud más allá del tema del personal médico, auxiliar de enfermería, licenciado de enfermería, sino a otras profesiones que tienen que ver también o que están dentro del marco de la salud. Y yo lo llevaría también al personal que atiende en los asilos, en los residenciales y en los hogares. Sean Eso o no está de previsto, salud. ¿no? Eso está Aparte, previsto dentro del Está primer dentro grupo. del primer grupo. Sí, aparte... Perdón, inclusive los internos de esos lugares. Sí, claro. Sí, claro. Internos y personal. Aparte, ¿cuál es el fundamento científico de aquel pequeño porcentaje de la población que no se quiere vacunar? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que dicen, yo no me voy a vacunar porque los efectos secundarios de la vacuna son tal, tal y tal y tal? No existen. No sé si no existen. Bueno, No se conocen. Entonces es por el mero negacionismo de decir, no me vacuno. O decir, no, como todos se vacunan, nosotros somos de la población, de la parte de la población que no nos vamos a vacunar. Porque pensamos de otra forma, estamos en un nivel superior. A ver, los efectos inferior. secundarios ¿Cuáles? existen. Todo, desde Todos, un a ver, poquitito de fiebre. Hoy todas las vacunas todos. te están hablando de efectos Pero de secundarios. esta vacuna. Sí. ¿Cuáles? Todos los efectos. Bueno, podés consultarlo. Todos admiten que dolores de cabeza, Sí, está en bien. algunos casos fiebres, Sí, reacciones está bien. alérgicas. De hecho, por eso el programa de vacunación prevé que tú te quedes 15 Sí, minutos está bien. esperando que no genere Pero una reacción adversa. ese- Y la aplicación coronavirus que se Sí, están sí. ahora ayornando también va a tener un seguimiento. Pero de eso esos sí, efectos. pero no- Ahora, que esos efectos sean menores, que no sean letales, Verónica, que no hayan sido de gravedad, no Verónica. implica que no existan. Verónica, no vacunarse por decir que me va a dar fiebre, No, porque no voy a estoy estar diciendo eso. cansado, porque voy a estar una semana No en la estoy cama, diciendo es eso. infantil. Estoy diciendo que esos efectos existen. Un efecto que me digan, si yo me doy tal o cual vacuna, tengo un efecto secundario que es grave para mi seguridad sanitaria. y demás. Soy alérgico. Hay por que ejemplo, esperar soy también alérgico. Bueno, pasa. en ese caso, pero en el ese caso estás 15% inhibido de en los que cualquier vacuna. que dicen que no se van a vacunar no dicen que son alérgicos. A eso voy. Por supuesto que debe haber un sector de la población que evidentemente puede tener una reacción perjudicial por un tema individual, pero no es el común de todos. Pero Yo incluso- hasta ahora no he escuchado pero algo el que tema diga, es me quién doy la es quién. vacuna y quedo parapléjico. No lo escuché. El tema es quién es No quién. existe. Me O pierdo la visión, pierdo la audición, tengo algún problema de movilidad, algo grave, no que me dé 3 puntos de fiebre o que me deje cansado 2 días. No, lo que- Yo me doy la vacuna contra la gripe y también, lógicamente, hago 4 puntos de fiebre, de repente estoy 2 días en casa sentado. Y cuando vacunamos, Y no pasa a nada. Lo que no existe aquí es tiempo. Tiempo para saber lo que tú decís. Claro. Bueno, tiempo y cantidad de personas, porque hasta ahora los seguimientos que se han hecho, quiero- que solo están en fase 3, justamente no se llegó a la fase 4, no hay tiempo para poder determinar todo eso que Ese tú es un decís. argumento también. ¿eh? Ese es un argumento. de recibo. Ese es un argumento. de recibo. Pero corre a favor nuestro ese argumento, porque en definitiva nosotros vamos a empezar toda esta experimentación a partir de marzo. Cuando estemos empezando a vacunar en el Uruguay ya vamos a tener una cantidad de países donde van a haber experimentado todo este tipo de cosas y nuestra curva de aprendizaje va a estar en línea con lo que le pasó a esos países. Hasta eso nos juega a favor. En este caso, el retraso que hubo a la hora de concretar un cronograma de vacunación nos juega a favor. Nos juega a en eso. favor, sí. Digo, los números que daba Gandini de Israel, por ejemplo, Claro. me pareció muy gráficos en ese sentido, ¿no? Pero capaz que para pronunciarse sobre si me voy o no a dar la vacuna, que es válido, ojo, ¿no? Es válido. Después estará el tema de
que por vía oblicua te digan, bueno, si usted no tiene la vacuna no puede hacer esto, no puede presentarse acá, no puede ir allá, y en definitiva al final te la vas a tener que terminar dando como casi todas las vacunas. Pero Claro, eso, claro. Pero eso como requisitos Como para. requisito, pero es válido, pero quizás el momento de pronunciarse y sobre todo este porcentaje de verdad de los médicos, porque no es que se están pronunciando otro gremio en particular, son los médicos. Quizás, me parece a mí, deberían esperar un poco a ver qué son los efectos secundarios y esperar de repente 15, 20, 30 días cuando verdaderamente llegue la vacuna y ahí sí dar una opinión fundada. Hasta el momento... Pero el gremio no se pronunció, al contrario, el gremio manifestaba en nota aquí en esta boca que era una preocupación ese porcentaje y que justamente se iba a trabajar sobre información sobre ese porcentaje que dice que no se vacunaría. No hay una postura de FEMI diciendo al contrario. Estamos valorando que dieron esa información. Nos lo dijo a nosotros. Claro. Está bien, un 15%. No son los gremios los que dicen no nos vacunemos. Un 15%, a ver, es un tema de semántica, pero un 15%, no es un tema de semántica. Un 15% de los agremiados a FEMI dice que no se va a vacunar. Si te gusta más así, te pero no es una postura del gremio. No, que a mí me parece que este intercambio me parece que demuestra que necesitamos información, que el público necesita información. Y si bien yo coincido con Pablo, que Pablo está dispuesto a vacunarse y está por la vacuna, yo también, me parece que el mecanismo de convencimiento para aquel que tiene dudas no puede ser arrinconarlo, ¿se entiende? Vos que sabés, vos que decís, vos no sabés, vos no entendés, porque ahí es donde me parece que los índices de desconfianza tienden a aumentar. Lo que tienen que hacer los estados, y es su obligación, es generar políticas de información y convencimiento, sabedores todo de una cosa que cada tanto hay que recordarla, ¿no? Todos los seres humanos, en todas las cosas que hacemos, y yo diría muy particularmente en la salud, hay un momento en el que cerramos los ojos y hacemos lo que las autoridades legalmente constituidas y con un conocimiento idóneo nos dicen que tengamos que hacer. Porque nosotros... Al médico nos entregamos pero a eso voy. ciegamente. Yo soy de los que cree que en el sistema de convivencia del ser humano, no solo al médico. En casi todas las áreas confiamos en alguien porque goza de un expertise, de un conocimiento que nosotros no tenemos. Así funciona la vida, ¿no es cierto? Sí. Pero justamente en la salud donde eso lleva a un límite máximo, entre otras cosas porque lo que podés perder es la vida, la tuya o la de tus seres queridos. Pero para que esa confianza se desarrolle y sea efectiva, lo que se necesita es generarla, ambientarla, propiciarla, y esa me parece que es la tarea de aquí en más de nuestros gobernantes. Lo que pasa es que el nivel de discusión que estamos teniendo se da porque ese sector no es ni el de los maestros ni el de los albañiles. Es justo el de los médicos que tienen el camino más corto para llegar a esa información. Está muy bien, pero yo creo que apoyarnos, que ese es un número inamovible, puede constituir a creer que hay una marea que en realidad no existe. No, y además, ese es un problema. Además, es muy por encima de la población en general, porque mientras un 44, según la última encuesta, decía que se iba a vacunar, un 85% de los médicos, un 85% de los médicos encuestados dice que lo va a hacer. O sea que ya hay una diferencia. ¿Y cómo Tengo que seguir. No puedo. ¿No podés ni siquiera una pildorita? No. Y eso que van a ir juntos al spa. No te acompaña nada. No, pero igual el tema vacunas va a estar presente. Dale. El tema vacunas va a estar presente porque, bueno, ayer el embajador de Rusia se reunió con el secretario de la presidencia y una nueva vacuna, ahora a partir de un ofrecimiento de un país que las produce como Rusia, entra en esta danza de nombres. Presentamos el tema y a nuestra invitada.